Muy buenas noches, soy Mónica Reynoso, decana de la Facultad de Estudios Internacionales y directora de la Escuela de Traducción e Interpretación de la UES. Es un gusto estar aquí con ustedes esta noche y darles la bienvenida a este programa especial sobre la importancia de la labor de traductor e intérprete para enfrentar con éxito a un mundo globalizado. Intentamos explorar cómo nos globalizamos, cómo nos lanzamos al primer mundo, cómo hacemos una transferencia de tecnología, una transferencia de conocimiento, una transferencia de cultura, cómo entender el mundo en que vivimos cuando se trata de una cultura que no es la nuestra, cómo trabajamos, cómo nos hacemos amigos, cómo socializamos, cómo negociamos si no hablamos todos esos otros idiomas. Por otro lado, para las personas de negocios, cómo atraer la inversión extranjera, cómo atraer a gente que venga a Ecuador con distintos propósitos, ya sea con propósitos turísticos, de negocios, de intercambio cultural, de investigación, de estudio. Es grande poderse comunicar con personas de otras partes del mundo sin hablar ese idioma. Entonces, ¿cómo podemos negociar, visitar nosotros cuando vamos a otra parte sin la ayuda de un experto? ¿Cuál es ese valor agregado y a quién debemos recurrir cuando necesitamos de este tipo de ayuda? Nuestras publicaciones, nuestras revistas, nuestros libros, nuestra vitrina en internet, absolutamente todo en este mundo tiene que tener una versión internacional, una cara internacional. Entonces, cuando tenemos una inversión muy grande de por medio, nos estamos jugando un negocio, nos estamos jugando la vida empresarial o de la organización, es necesario entender que no podemos dar una cara así nomás, porque por algo tan sencillo puede caer toda una inversión. Entonces, nos encontramos aquí para hacer una conversación, tener aquí un foro interesante y escuchar también sus inquietudes. Quisiera presentarles dentro de un momento a nuestros expertos invitados, quienes nos van a contar un poco sobre quiénes son y cuáles son sus áreas de experticia. Le voy a dar la palabra entonces al experto invitado que se encuentra a mi izquierda, Jess Kincaid, quien se va a identificar un poco acerca de su área de trabajo de acción en el campo de la traducción y la interpretación. Buenas tardes, me llamo Jess Kincaid, soy intérprete certificado en el estado de Oregon, en Estados Unidos. También soy traductor, una de mis obras ha sido publicado. He vivido tiempo en España, Argentina y sobre todo en México, y ahora me encuentro aquí en el Ecuador. También soy profesor desde hace 3 meses aquí en la UES y quisiera mandar un saludo especial a mis alumnos que aquí se encuentran. Buenas noches, yo soy Alexandra Ramos, soy licenciada en Traducción e Interpretación, título sacado aquí en la UES. Soy también docente de Traducción e Interpretación aquí en la UES también. Y mi área de experticia básicamente ha sido interpretación técnica e interpretación médica. Tengo algunos años ya con una empresa propia en la que no solamente me desempeño como traductor y como intérprete, sino que también alquilo equipos de traducción e interpretación simultánea a los colegas que laboran aquí en la ciudad de Guayaquil. Hola, buenas noches. Yo soy María Cornelio y dirijo un programa de traducción e interpretación en el Hunter College de la Universidad de la Ciudad de Nueva York. Antes de ocupar ese puesto, dirigí un centro de apoyo lingüístico para pacientes del Centro Médico de la Universidad de Columbia, también en Nueva York. Además de la docencia en la traducción, mi área es la traducción médica. Bien, yo soy Miguel Duros, soy doctor en traducción y vengo de una universidad española, la Universidad Pontificia de Comillas. Esta es mi segunda estancia aquí en Ecuador y concretamente aquí en Guayaquil y más concretamente aún aquí en la Universidad Espíritu Santo. Tengo que agradecer la gentileza de la decana, que ya conocí en el año 2004, la primera vez que estuve aquí. Estoy absolutamente encantado de haber vuelto y estoy muy contento con mis alumnos
a los que también saludo, que creo que son casi los mismos que los de Jess, y sobre todo tengo la satisfacción de que una antigua alumna de aquel año está aquí sentada a mi diestra, que es Alexandra Ramos. A mí me enorgullece que una antigua alumna mía, en fin, ya no sea alumna, sino ahora es una colega, ¿no? Entonces, estamos a su disposición para atender a las cuestiones que deseen plantearnos una vez que llegue el momento del debate. Gracias. Hemos preparado para ustedes unos interesantes reportajes. Lo que me llevó a estudiar traducción e interpretación básicamente fue el amor que le tuve toda la vida a los idiomas. Esto empezó desde que era niña realmente. En mi casa, mi mamá es bilingüe completa. Y yo recuerdo que desde que éramos niñas, mis hermanas y yo, siempre mi mamá nos hablaba en inglés y nos hacía utilizar palabras en inglés, frases en inglés. Y realmente de ahí creció el amor y el comenzar el uso, el manoseo que yo digo del idioma inglés. De ahí en adelante los cursos del colegio, los cursos en las academias de inglés que hay en Guayaquil. Y tuve la oportunidad de viajar en algunas ocasiones y ahí poder pulir el idioma inglés. Entonces, de repente un buen día apareció un anuncio en el periódico sobre la UES que ofrecía su escuela de traducción e interpretación. Me pareció sumamente interesante, además de que tenía la ventaja añadida de que yo podía escoger las materias, podía escoger los horarios, podía hacer mi carrera por la mañana y eso combinaba muy bien con mis actividades como madre de familia también. A mí me gusta el tema de la interpretación simultánea sobre todo. La traducción me gusta, pero el tema de la interpretación simultánea, el hecho de que eso te permite conocer temas, conocer gente, me parece sumamente enriquecedor y me parece sumamente interesante. ¿Qué les recomiendo yo? Si estamos graduándonos y estás empezando tu carrera profesional como intérprete, no dejar de estudiar. Lamentablemente, cuando, por ejemplo, un economista se gradúa, puede empezar a trabajar y puede darse el lujo de tener uno que otro cursito de actualización, pero puede dedicarse a trabajar. El intérprete que no esté dispuesto a prepararse y a estudiar todo el tiempo y a mejorar todo el tiempo, no va a ser exitoso. Eso, dominar el tema al que vas a traducir o que vas a interpretar es clave. Es clave. Una vez con un alumno comentábamos, me decía: Alexandra, ¿cuándo tú has tenido un problema interpretando, traduciendo? Y yo le decía: mira, si tú estás bien preparado, realmente no debe haber ningún problema. Estuve en mi primera convención de traductores e intérpretes, fue en Nueva York a fines de octubre del año pasado. Era una convención organizada por la Asociación Americana de Traductores e Intérpretes, y son 3 o 4 días donde hay 25 charlas al día en diferentes salones en el mismo edificio. Las charlas van desde gramática, cómo traducir política, cómo traducir economía, desafíos para traducir al chino, desafíos para traducir al japonés. En estas convenciones, lo bonito de asistir a una convención de estas es que tú te das cuenta que en todos los países del mundo, en cualquier idioma, todos los traductores e intérpretes profesionales tienen los mismos desafíos, las mismas necesidades, enfrentamos los mismos problemas. A mí me parece que es tener una carrera previa, una licenciatura previa, y después pulir estos conocimientos con una maestría o un posgrado en traducción e interpretación es la combinación ideal. Pero como el profesor Miguel Duro decía en algún momento, no vivimos en el mundo ideal, sino en el real, en este es en el que nos toca. Me parece que un programa de pregrado como el que tiene la UES en traducción e interpretación, que es sumamente completo, muy bien organizado, muy bien pensado, la UES sobre todo se preocupa por que los profesores de esta escuela sean profesores de primer nivel, profesores que realmente estén capacitados y puedan transmitir la información a los alumnos. He or she who does allow evil commands it to be done. La traducción podría ser que quien permite que se haga un hecho sin castigarlo es como que si estuviera promoviendo que se lo cometa. Algunas ideas erróneas sobre nuestra profesión son causa de mucho sufrimiento profesional. ¿Qué ideas erróneas se les ocurre? ¿Qué ideas erróneas quieren ustedes mencionar sobre traducción e interpretación? Vamos a ver qué se les viene a la mente lo más rápido. Bueno, cada quien puede agregar
lo que quiera, pero en mi caso creo que uno de los mitos sería que ser bilingüe es suficiente, lo cual no es cierto. Y de hecho, en el caso de la traducción, he conocido a algunas personas que no tenían un dominio tan amplio del idioma fuente, pero tenían un desempeño en la traducción impresionante por el dominio que tenían sobre el idioma destino. Es solo un ejemplo de cómo nos puede mostrar que ser bilingüe no es todo. Sí. Bueno, yo también, lo primero que se me ocurrió cuando hiciste la pregunta fue precisamente eso, el hecho de que muchísimas personas piensan que cualquier bilingüe puede traducir, y no es verdad. En mi campo específicamente existe el problema de que muchos médicos bilingües, muchas veces entre comillas bilingües, porque en realidad no lo son, a veces conocen muy bien un idioma pero no tanto el otro, y en la traducción hay que conocer ambos idiomas perfectamente bien. Yo diría que los médicos que son o no son bilingües, que piensan que pueden traducir porque conocen la terminología médica, pero desconocen el idioma a fondo. Y entonces están los bilingües, incluso personas que conocen muy bien el idioma o ambos idiomas, pero que no conocen la terminología médica. Entonces hay que tener conocimientos en ambas cosas. Bueno, a diferencia de Jess y de María, a mí lo primero que se me ocurrió es algo relacionado con interpretación. Y en mi experiencia, con lo que yo más tengo que batallar todos los días, es con la creencia de que un intérprete, si es profesional y si está bien preparado, está en capacidad de meterse en una cabina desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde y poder hacer un buen trabajo y cobrar por ese trabajo. Para mí este es uno de los mitos más grandes que existe. Mi experiencia es en el campo laboral de traductores e intérpretes en Guayaquil. Es un mito sumamente grande, sumamente arraigado, y que es muy difícil quitarle a quienes contratan traductores o intérpretes simultáneos, quitarles esta creencia y esta convicción que tienen de que si eres profesional, sobre todo si tienes un título, estás perfectamente capacitado para estar 8 horas seguidas interpretando y debes poder hacerlo bien. Para mí ese es uno de los mitos más arraigados y más enraizados que hay en el campo laboral de Guayaquil. ¿Cuál sería, cómo desbancas el mito? ¿Cuál es la regla? ¿Cuál es la norma profesional? La regla, como todos los estudiantes que están aquí saben, es que una cabina tiene que estar formada por 2 intérpretes. 2 intérpretes igualmente preparados, igualmente capacitados, igual que hayan estudiado el tema a profundidad y cabalmente, y que es imposible que un intérprete, por muy capacitado que esté, por muchos años de experiencia que tenga, después de la 5ª o la 6ª hora de estar en la tensión que genera estar metida en una cabina, se desempeñe tan bien como lo hacía a la 1ª o a la 2ª hora. El secreto, entonces, estamos hablando de trabajo en equipo, que no siempre el cliente va a entender que necesita 2 intérpretes. Eso en interpretación simultánea, y cuando estamos hablando de interpretación consecutiva es aún más importante, porque la atención y la concentración es aún mayor, ¿no? Entonces es un mito. Miguel. Yo quiero señalarles que esto es una profesión y que hay gente que se gana la vida con esto y que probablemente sea la 2ª profesión más antigua del mundo, y que efectivamente, según han dicho mis colegas en la mesa, no solamente no basta con ser bilingüe, sino que muchas veces ni siquiera uno se acerca. Les voy a poner un ejemplo. Les voy a hablar de competencias. Fíjense, vamos a hablar de la primera de ellas, de las 6 que son necesarias para convertirse en un profesional de la traducción o de la interpretación. La primera es la lingüística. Les voy a poner un ejemplo. مساء أنا ميخائيل وأتكلم اللغة العربية. Árabe. ¿Qué pasa? ¿Por qué no me han comprendido? Porque muy probablemente
ninguno de ustedes dominen la primera de las competencias que son necesarias, que es la lingüística. Tenemos que dominar un doble código, el código propio, en concreto, los que estamos aquí sentados, que es el del español, pero también tenemos que dominar el código del otro, el código ajeno. Si no cumplimos esta primera competencia, las otras 5 no funcionan. Pero no basta. Fíjense cómo no basta. Vamos a intentar, si esto mismo se los digo en español, pues no tienen ninguna dificultad en comprenderme. He dicho buenas tardes, me llamo Miguel y les estoy hablando en árabe. En concreto, en el campo de la interpretación, uno tiene que cuidar la memoria. Eso lo saben muy bien los intérpretes. Tienen que cuidar la memoria. Tienen que saber qué mecanismos cognitivos, qué mecanismos mentales intervienen a la hora de hacer algo tan absolutamente complicado, que para mí es admirable, porque yo no soy intérprete, a diferencia de mis colegas, meterse en una cabina, o incluso aún peor, tomar notas y acordarte de lo que acaba de decir este señor en un parlamento de 5, 6 o 7 u 8 o 10 minutos. Y para el traductor, la fisiológica es estar sentado 8 horas diarias, 5 días a la semana, delante de una computadora, así. Uno acaba con dolor de muñeca, con los ojos, con la espalda, con las piernas. Eso mucha gente no lo tiene en cuenta, pero el que lleva 20 años traduciendo sí que lo sabe. ¿Cómo te describes? ¿Sabio, figurete o invisible, excéntrico? Tal vez tanto invisible a veces como excéntrico, en mi caso. Es bueno que dice eso, porque hay una práctica aún entre intérpretes que trabajan en el mercado profesional que no necesariamente tienen una práctica que mi opinión sería que una práctica más adecuada sería que el intérprete o la intérprete debe saber que no es la estrella del show, que no está ahí para ser el centro de la atención del público, sino para ser un instrumento, una ayuda para los verdaderos protagonistas en el escenario. Entonces, bueno, alguien debe... La invisibilidad del Yo- traductor o del intérprete. Sí, yo estoy de acuerdo. Yo siempre me he visto como invisible. Incluso en las clases que doy de traducción, les digo, yo veo al traductor como un puente entre dos idiomas, puente entre dos culturas. Y lo interesante no es el puente, lo interesante es que estas dos culturas, estas dos personas, estos dos idiomas se encuentran y se entienden. Entonces yo veo mi trabajo como una persona que toma información en un idioma y la pone en otro idioma para que estas dos personas, estas dos culturas se puedan hablar.